que es cuatrimestral, vamos a estar los días jueves de 18 a 20. Por ahora, ¿no? Porque ese cálculo que va a cambiar para los días martes. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Mecatrónica tenemos los viernes de 15 a 18, análisis matemático 2. Ajá. ¿Y por qué no me pasa el horario de mecatrónica? ¿Qué horario tenían ustedes de mecatrónica? Los viernes, dice, ¿Qué horario figura usted de mecatrónica? ¿Lo tiene? a esta materia. Sí. Los martes de 15 a 19. Bueno, pero va a quedar los martes entonces. De 15 a 19. Sí, profe. Está bien. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bueno, de todos modos, vamos a ir organizando el horario porque esto no va a ser definitivo, ¿no? Lo que sí le voy a pedir es que cada grupo de cada ingeniería arme un grupo, ¿sí? De WhatsApp, ¿está? Algunos de los más responsables tomen y arme un grupo, por favor. Y eso háganos saber a nosotros para que podamos intercambiar información y así nos podemos organizar mejor. Luego tienen las aulas virtuales donde tienen la materia, ¿no? Lo que ya han tenido, ya saben cómo es, pero ahí cambio todas las contraseñas, ¿no? Así que por eso necesito los grupos, así les voy dando las contraseñas de cada materia, de cada ingeniería, mejor dicho. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Bueno. Yo, profe, disculpe. Una sola cosa, disculpe que me interrumpa. Los chicos de ingeniería industrial tendríamos que estar acá porque nosotros en el horario tenemos estabilidad, no estática. Sí, pero la materia es la misma. Ah, ¿es la misma? Ustedes tienen estática y resistencia de material, una sola materia que es cuatrimestral. Y la primera parte empieza con estática, por eso lo estamos poniendo con estática de ingeniería civil. ¿Me entiendes? Sí, pero nosotros somos chicos de segundo año y en los horarios que nos pasaron en ningún lado figura estática. Nos sale como estabilidad a nosotros. Es estabilidad, sí, es estabilidad. Es la misma. Es lo mismo. Bueno. En tu plan figura con ese nombre, estabilidad, que es la combinación estática con resistencia, en realidad, lo que le decía el profe recién. ¿Hay alguien más que preguntaba ahí? Yo, profe, los de mecatrónica del año pasado nos quedamos en el mismo grupo nomás, en el que ya está usted y el otro profe. Y yo lo que no sé si cambian lo que sea el nombre, para que le pongan otro nombre y ahí se adhieran todos los demás, los nuevos. No sé qué les parece a Bueno. usted maneja mejor los grupos. Sí, yo estoy en ese grupo, el único que dice estática y resistencia de materiales, mecatrónica. Claro, pero hay que ver los nuevos, el problema, ¿me entendés? Bueno, no sé si habrán entrado pasando el link, por eso. Bueno, pero nos quedamos ahí por La lo otra es que pase vos el link ahí y al chat de ahora y todos los mecatrónicos se junten ahí. Digo, Sí, no soy administrador, pero no sé si algún otro compañero será el administrador del grupo. por eso. Y la otra es hace un grupo nuevo y bueno, se van todos ahí. Bueno, profe, ahí vamos. Ahí uno mandó al grupo para los de industrial, digamos, todos los que están ahí en estática y mecatrónica, que se pasen al link que mandó el chico ahí, dice estabilidad industrial. Está bien. Lo que pasa es que en realidad serían dos grupos, los que tienen cuatrimestral, que son estabilidad, lo de minas y nada más. Y de ahí, mecatrónica tendría que ser aparte porque es anual. ¿Se entiende? Ese otro grupo. Mecatrónica solo. Bueno, ¿alguna otra duda? Escucho. Bueno, ninguna otra duda. Hola, ingeniera, ¿cómo le va? Hola, ingeniero, ¿cómo está? Bueno, acá estamos los tres ya que llevan adelante la parte de estática.
El profe, la ingeniera Beatriz Brizuela, está en la parte práctica, y el ingeniero en el adjunto que lleva adelante toda la parte práctica. Bueno, esta es una clase práctica. Conmigo van a tener los de civil el jueves de 18. Jueves de 18 a 20, creo. Después del teórico civil. ¿No? Bueno, no se me acuerda. Lo de civil también tiene que hacer un grupo, ¿no? Sí, profe, no está. Bueno, Ya estamos buscando, lo más profe. importante es que hagamos el grupo para que podamos estar conectados. Y bueno, entonces los dejo con el profe que le va a dar la parte práctica. Bueno, cualquier duda me avisan. Pero en definitiva vamos a arrancar así y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si podemos estar más organizados. Ahí te preguntan de los condicionales, José. ¿Cómo? Te preguntan cómo es la situación de los condicionales. ¿Qué condicionales? No sé qué son los condicionales. No sé, ahí Acá Mauricio Saúl Veras pregunta. no sé a qué se refiere. A ver, pregunte mejor. Profe, creo que ¿Cómo los condicionales? No sé a qué se refiere. No aceptamos condicionales acá. Si se refiere a alumnos que deben materias correlativas, Capaz se refiere a alumnos condicionales, profe. ¿pero qué condicionales? Profe, es en calidad de oyente. Ah, si quiere haber oyente, no hay problema. El problema es que yo no lo voy a registrar, digamos, no lo voy a corregir parcial, nada, ¿se entiende? Pero no tenemos problema que estén en las clases. ¿No es así, Diego? No, no hay problema. Mientras puedan entrar, no hay problema, participar. Lo que sí, mientras nosotros nos figuran en acta, no figuran como alumnos nuestros oficialmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿Está bien? alumnos oficiales, mientras no estén en acta, nosotros no son alumnos nuestros, pero sí pueden participar libremente en todas las clases, al igual que sus compañeros, eso no hay problema. Pero no pueden participar de los parciales, ¿no es cierto? Profe, disculpe, después pueden entrar al grupo ese que manda el link de estabilidad industrial, así les doy admin y ahí queda el de industrial. ¿Cuál es el grupo? El de estabilidad industrial. Yo cursaría los jueves 18 a 20, José. La idea es que sí. La idea, como digo, los que son cuatrimestral van a ir juntos. Los que se dividen son los mecatrónicos que tienen que ir solos. ¿Está bien? Sí, la idea es que se dividan Mecatrónica, en 2 horas. perdón, profe.
Mecatrónica tendríamos práctica y teoría el mismo día, entonces, el martes. Sí, lo que pasa es que, por eso, con el profe que estaba, no teníamos un ayudante, que era el ingeniero Flores, que estaba adscrito a la cátedra, lo que pasa es que ya se le cumplió la adscripción, y él le estaba dando, porque acá lo que necesitamos es práctica. Le estaba dando los viernes, pero veo que los viernes no te tienen completo el horario. Por lo menos a la tarde está completo. Sí, profe. Tengo que buscar otro día para poner la parte práctica. ¿Qué le iba a decir? El apellido Cosedú, doble S y doble D. Bueno, armen los grupos y manden las invitaciones, así nos vamos uniendo. ¿Qué Le otra cosa? pasaron el grupo de lo de civil, profesor. Ustedes supongo que también tienen que entrar al grupo, ¿cierto? Sí, por eso. Sí, Por eso mandan la invitación. Los que tienen ya grupo mandan la invitación, así que nos vamos uniendo. ¿Qué le iba a decir? Bueno, acá quedan con el profe el práctico. Si no tienen otra duda con respecto a la materia. Bueno, esos son los primeros días, nos vamos a ir organizando. Esto es como para que no perdamos lo la vamos a semana. organizar, sí. Nos queda Perdamos todavía. la semana. Y sobre todo arrancar, porque ese es el tema. Una vez que arrancamos ya nos vamos organizando. Lo que sí espero que podamos hacer presentación ahora. Es lo que no sé. Sí. Bueno, a ver, vos ¿Viste? larga, Diego, y yo me quedo un ratito, después me voy y veo cómo, si se puede la presentación o no. Si se puede acá, si no, vamos a tener que hacer la próxima. Estaba probando en Zoom. En Zoom sí pude, hoy probando en tecnología, pero ese viste que tienen los módulos de 40 minutos. Ah, Pero esto ya lo proyecta acá, pero no me veían los chicos hoy, por eso ahora lo voy a poner presentación, si ustedes lo ven, no sé. vamos a probar, somos 101, ¿eh? Sí, Se se ve, ve, profe. profe. ¿Entró? ¿Se ve, chicos? Sí, sí, se ve. A ver, lo voy a poner en presentación, a ver si ustedes lo ven y me dicen también. Ahí. ¿Se Sí, ve? también, profe. Ah, No sé bueno. si, Sí, profe, está bien. no Cuando sé si cambio quiere ahí, pasar de página para ver si es ahí, que las pasa. ahí les pasa. No, ahí no. No, profe. No, se quedó en la estática gráfica aplicada nomás. Sí. Ay, problema de hoy ese. Problema ese. Como que no se mueve. Claro, espera un ratito, porque a veces pone... Sé que voy a generar por las dudas una horita de Zoom. Hoy vamos a hacer una presentación de lo que son los estados básicos de tensión. Lo que sí, como yo estoy acá en el modo estoy viendo presentación, no estoy viendo la pantalla, ustedes cualquier consulta o participen, abran el micrófono para preguntar, porque yo no voy a poder leer los chats, ¿saben? O si no, Betty, léeme los chats, si podés. Eso te iba a decir, te voy diciendo yo, Diego, no hay problema. Dale. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de estática. Bueno, el profe el jueves les va a dar el teórico para empezar la otra parte, que aún va a ser un repaso de lo que han visto en física el año pasado. Pero ¿por qué vimos nosotros estática? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Por qué? Es la primera materia que nosotros vimos de estructura. Esto tanto por los civiles. Diego, perdón, querían por favor que inicies grabando la clase. ¿Grabarla? Bueno. Exacto. Ahí está. Ahí comenzó. Bien, lo que hablamos. ¿Qué vamos a calcular nosotros? En esta materia lo que vamos a ver es, comenzamos con la estructura, con lo que sucede dentro de la estructura para poderlas dimensionarlas, poderlas verificarlas, que es lo que lleva toda la ingeniería. Más allá que mis ejemplos están puestos en ingeniería civil, es válido para todas las carreras, porque vale para cualquier material que pueda estar. Y lo que vamos a ver ahora es el estado básico de las tensiones. ¿Cuál es el estado básico que tienen que tener? Y espero que sea una pequeña presentación del tipo de estructuras que puede haber. Ahora, según como esté sometida una estructura,
va a sufrir distintos tipos de esfuerzo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura, fíjense en este ejemplo es como si fuera un corte de un edificio, y le ponemos una carga, esa estructura se va a tratar de deformar para transmitir esa carga a los apoyos. Cuando se produce esa deformación, ese material reacciona internamente para resistir esa carga y no romperse ese material, y viajar las cargas hacia los apoyos. Eso genera tensiones internas, esfuerzo interno y por ende tensiones internas. Nosotros este año vamos a ver lo que es el cálculo, o en esta parte estática, vamos a ver lo que es el cálculo de esos esfuerzos. Ya ver cuando vean la resistencia, esos esfuerzos van a poder calcular las tensiones internas que se producen en el material. Eso depende del material, del tipo de material. Pero bueno, fíjense nosotros, este estructura de ejemplito acá, un dibujo simple. Cuando trata de deformarse, reacciona, se producen, usen la imaginación en ese caso, se producen sus esfuerzos internos, porque el material trata de resistirse a la deformación y a resistirse a que se rompa, sobre todo eso. Entonces se producen esos esfuerzos internos. Fíjense lo que tenemos acá abajo es una viguita. Cuando se deforma la viga, fíjense esa línea de puntos que son secciones en realidad, nosotros podemos hablar en secciones. Cuando gira la sección, cuando se deforma, ¿cómo le sucede a las fibras de arriba que tratan de juntarse y las de abajo de separarse? Vamos a ver cuáles son esas. Esos son esfuerzos que se producen en esa estructura antes de romperse. Obviamente, cuando nosotros diseñamos la estructura, tenemos que evitar que esto falle. Vamos a ver que vamos a tener que verificar que esto no se rompa, que no se deforme de más. Son todas verificaciones que a futuro, a medida que vayan incorporando conocimiento, vamos a tener que aprender para poderlas diseñar a la estructura que tengamos nosotros, en este caso una viga, pero puede ser cualquier elemento estructural, para que eso no falle. Entonces, cargamos la estructura. Cuando se deforma, reacciona ese material internamente, va a resistir las cargas y no romperse y genera tensiones internas. Ahora, ¿cuáles son esas tensiones internas? ¿Cuáles son? Antes de llegar a eso, vamos a incluir acá el concepto que a lo mejor ya lo han visto en física, el concepto de tensión. Tensión es la capacidad de los materiales de desarrollar determinada fuerza por unidad de superficie, dice la definición. En la práctica, tensión es fuerza sobre área o sobre superficie. Generalmente, las unidades más frecuentes, más usadas son kilogramos sobre centímetro cuadrado, newton sobre metro cuadrado, que es un pascal. O sea, en realidad es una unidad de fuerza sobre unidad de superficie. Siempre que estamos hablando de eso, estamos hablando de tensión, que también son las unidades de presión, seguramente lo han visto en física. Entonces, hablamos de estos estados básicos de tensión que se producían en esta estructura cuando se deformaba y evitaba romperse. Los estados básicos de tensión podemos decir que son los de tracción, compresión y corte. Varios de estos estados seguramente usted ya los conoce, pero los vamos a repasar y vamos a ver en forma intuitiva y cómo sería. Fíjense. Si tenemos un elemento que lo cargamos a lo largo de la longitud o el eje del elemento. Esto puede ser una columna o puede ser un elemento estructural de una pieza mecánica, pero que siempre que esté cargado a lo largo del eje, o podemos decir que es perpendicular a la sección, si esta fuera la sección, está cargado perpendicular a la sección, esa fuerza va a producir tensiones de tracción o esfuerzos de tracción y compresión. Estas fuerzas, que son perpendiculares a la sección o el plano, son lo que producen tensiones normales. O sea, el primer paso produce esfuerzos normales, pero con el que vamos a calcular en resistencia las tensiones normales. Si nosotros esa fuerza normal a la sección la dividimos sobre esa área, va a producir tensiones normales. Ahora, ¿qué pasa si ese elemento yo le aplico la carga en la otra dirección? Paralelo a la sección o perpendicular al eje. Ya vamos a ver que nosotros vamos a trabajar sobre todo con los ejes, más que por la sección. Si fuera perpendicular al eje, como en el caso de acá abajo, fíjense que tenemos el mismo elemento, o una especie de columna, cualquier elemento que tenemos aplicada fuerza paralela a la sección, o lo mismo, es decir, perpendicular al eje. Ese esfuerzo produce esfuerzos de corte, que son tensiones tangenciales. Entonces, fíjense acá, tenemos esfuerzos normales y esfuerzos de corte. ¿Estamos hasta acá, se entiende? ¿Ninguna duda? Se entiende, profe. Bien. Digamos. Veamos cada uno en separado. ¿Qué sería una tracción simple? Acá yo puse una imagen, un elemento simple que lo hacemos todos los días o de niños jugando, lo que es una tracción simple. Fíjense en el estado de tensión en el cual las partículas del material interno tienden a separarse.
hablando mal y pronto, sería el efecto de tirar. El alargamiento típico de esto, ¿qué es? Eso es tracción. Cuando estiramos, seguramente ustedes lo saben eso ya. Entonces siempre producimos tracción. Ahora, como vimos recién, la tracción lo produce un esfuerzo que es en la dirección del eje del elemento que estamos traccionando. Eso produce tracción. Cuando lo estiramos, cuando las partículas del material tratan de separarse, y en este caso de estirarse la pieza. Eso produce tracción. ¿Qué sucede en las piezas? Se producen deformaciones. Cuando nosotros estiramos esta pieza de tracción, fíjense en que este elemento acá se estiraría. ¿Y qué le sucede a ese alargamiento? Produce ¿qué? Un alargamiento de la longitud, pero seguramente se va a producir una disminución del diámetro cuando algo se estira. Y usen la imaginación. Yo voy estirando algo, fíjense que a medida que se alarga la sección, se reduce. Ese efecto lo produce la tracción. Fíjense que el alargamiento depende de qué. De la sección transversal que tenga, de la longitud, de la magnitud de la carga. Cuanto mayor sea el diámetro, tanto menor será el alargamiento unitario. Y el alargamiento es proporcional a la carga por unidad de área de la sección, o que es la carga, estamos hablando de la tensión de tracción. Cuando dividimos, obviamente, esa fuerza que genera tracción sobre el área. La disminución del diámetro se pone manifiesto al realizar la medición cuidadosa antes y después, cuando aplicamos la carga. Ahora, ¿cómo podemos relacionar ese alargamiento con esa disminución, en este caso, o ese cambio en el diámetro de la sección? Cuando relacionamos la deformación transversal y longitudinal, aparece un coeficiente que es el coeficiente de Poisson o de Poisson. Eso lo van a aplicar mucho en resistencia, o cuando vean la parte de resistencia. Este coeficiente relaciona justamente estas dos direcciones. Estamos hasta acá, hemos visto tracción, pero si ahora que aplicamos esa fuerza a lo largo de la longitud de este elemento, había una que trataba de que actuaba en otra dirección. ¿Qué va a producir otro estado? Fíjense, va a producir una fuerza de compresión. Estoy comprimiendo. El estado de tensión en el cual las partículas, en este caso, antes se alejaban, ahora se acercan o se aprietan entre sí. O sea, es el efecto de empujar. En este caso, cuando vemos las deformaciones, es el acortamiento, es el típico de la compresión. Acá se acortan. Pero fíjense, se acorta la longitud, ¿y qué le pasa al diámetro? Cuando yo lo presiono. Se ensancha, profe. Se ensancha. Vieron que se produce una deformación, pero ahora hacia otra dirección. Es lo que hablábamos recién. Y ahora fijémonos que nuevamente el coeficiente que relaciona ese cambio de diámetro con el cambio de longitud también es el coeficiente de Poisson. Fíjense, el coeficiente de Poisson nos sirve tanto para la tracción como para la compresión, relacionando esas dos dimensiones. ¿Vamos? Pero lo importante es recordar esto, que esta fuerza está aplicada a lo largo del eje o perpendicular a la sección de la viga. Y estas son los que se producen los esfuerzos que se llaman axiales o normales. Esfuerzos normales. Son todos aquellos que son aplicados perpendicular a la sección y paralelo o en la dirección del eje de las piezas que estamos trabajando nosotros. Estos esfuerzos normales son los dos que hemos visto. Los de tracción, si se estiran, o de compresión, si empujamos. Y esto producía en la sección, en el caso de la tracción, una disminución de su diámetro, en el caso de la compresión, un aumento de su diámetro. ¿Estamos? Y acuérdense, están relacionados por el coeficiente de Poisson. Hemos visto, fíjense, del mismo esfuerzo, dos efectos que se producían, tracción y compresión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estos dos básicos de tensión al principio? Hablamos de uno más, que era también el corte. Pero antes de eso, fíjense cuando nosotros comprimimos, nosotros podemos ya comprimir algo, una sección. ¿Qué pasaría si esta pieza fuera muy esbelta? Imaginen que sea muy delgada y alta, y yo la comprimo. ¿Qué le puede pasar a una pieza así? ¿Qué se imaginan ustedes? Se puede cortar al medio. Se puede doblar, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, ¿y saben cómo se llama eso de doblarse así? Pandeo. 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 Exactamente. Se produce el pandeo, lo había adelantado ya acá. Fíjense, acá yo les puse la definición. Los materiales son incapaces de resistir tracción. Los materiales incapaces de resistir tracción son a menudo resistentes a la compresión. La piedra, la mampostería, el mortero, el hormigón. Fíjense que si yo tiro una piedra a algo, tracción no resiste, pero compresión resiste cargas altas. Los materiales modernos que se usan en resistencia a la compresión, tales como el acero, pueden usarse para construir columnas mucho más delgadas que las de piedra o hormigón, pero esas delgadez introducen un nuevo tipo de limitación del proyecto que
que llamamos el pandeo, que se produce cuando se doblaba, como bien dijeron. ¿Qué le pasa a esa cuestión? Esto, bueno, acá puse una foto típica del bastón de Chaplin. ¿Qué es lo que es el pandeo? Fíjense, cuando la carga de compresión aumenta lentamente, llega a un valor en el cual el elemento delgado, en lugar de limitarse a cortarse, lo que estamos hablando de que se acortaba, se acortaba y se ensanchaba el diámetro, se dobla y se rompe con una carga que es menor a la prevista. Ese efecto es el efecto de pandeo. Por ende, la carga de pandeo de una columna depende de su material, de la longitud, la forma de la sección y las restricciones impuestas en los extremos. Según las restricciones que tengan su extremo, será lo que dependerá del pandeo. Eso van a ver en resistencia cuando calculen todo lo que sea pandeo. Pero básicamente el concepto de pandeo es si yo aplico una carga de compresión en una pieza que sea esbelta, en ese caso. Ahora vamos al concepto. Después, a lo largo de la materia, sobre todo los que vean resistencia, lo van a ver. Los chicos del civil lo van a ver el año que viene en resistencia de materiales. Pero sí que vamos a ver nosotros este año elementos de cálculo de esfuerzo y propiedades que tiene el material para calcular el pandeo, como la inercia, por ejemplo. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de otro estado básico de tensión? Que era el corte. El corte es un estado de tensión en el cual las partículas del material se deslizan con movimiento relativo unas de otras. ¿Se acuerdan que el corte lo producían fuerzas que eran perpendicular al eje de la pieza o paralelo a la sección? Y eso es el efecto de desgarrar, es como que yo cortar algo. Se desliza una sección con respecto a la otra, se corta. Eso sería el esfuerzo de corte. Eso es algo muy importante que lo vamos a calcular. Vamos a aprender a calcular este año en todas las piezas los esfuerzos normales de tracción y compresión, los esfuerzos de corte, y va a aparecer otro esfuerzo más que es muy importante. Y va a aparecer acá. Con el esfuerzo de corte producían fuerzas tangenciales. Hay otro esfuerzo que es la torsión. Se produce torsión en un elemento actual cada vez que las cargas son aplicadas tienden a torcerlo. Cuando yo estrujo un trapo, estoy produciendo una torsión. Van a ver que esa torsión desarrolla tensiones de corte, que debe ser equivalente a tracción y compresión perpendiculares entre sí. Fíjense si yo tuerzo, pero fíjense en este caso, por ejemplo, al medio. Tengo una viga y tengo otra viga acá. El efecto de esta viga le hace a otra viga es torcerla. Eso también lo van a ver en resistencia material. Y acá llega otra que es tan importante, que es la flexión. Ustedes saben lo que es una flexión. Si yo le aplico una carga entre dos apoyos, por ejemplo, una viguita, eso trata de deformarse, de curvarse. El efecto de curvarse, y van a ver qué pasa acá. Cuando se produce la flexión, fíjense en las filas de arriba. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Qué les parece de las filas de arriba? ¿Qué les pasa? Se comprime. Se comprime. ¿Las de abajo? Tracción. Se van Se estirando. traccionan. Claro, se separan, o sea, se traccionan. Fíjense en cómo la flexión en realidad combina los dos esfuerzos que hablamos antes, de compresión y tracción. Eso no es normal. Lo que vimos es normal. Pero fíjense quién es la carga que lo produce. Lo produce una carga que es paralela a la sección o perpendicular al eje. Eso produce que el material, al deformarse, produzca que mientras una fibra se comprima, la otra se tracciona. ¿Lo ven? Acá lo importante es ver la flexión que la produce. Fíjense que la carga que produce la flexión es la misma que produce el corte. Son cargas que son perpendiculares al eje de la pieza. En cambio, los esfuerzos normales lo producían cargas que eran paralelas al eje de la pieza. ¿Se acuerdan? Pero acá produce tracción y compresión, pero por efecto de esa combinación. Fíjense en este caso de abajo. Bueno, en medio, acá tenemos la viguita simplemente apoyada con la carguita en medio. Pero fíjense esta carga como si fuese un balcón, un voladizo o una ménsula. Fíjense cómo se deforma. ¿Qué les parece? ¿Qué le pasa a las filas de abajo, a las filas de arriba aún primero? ¿Qué les parece? ¿Se tracciona o se comprime? Se tracciona. Desde abajo Se comprime. se comprimen. Vieron que depende de la carga y depende de los apoyos que está produciendo. No siempre se tracciona de arriba, se comprime de arriba y se tracciona de abajo. Va a depender de los apoyos que tenga y de la carga donde esté aplicado, qué dirección tenga la carga. Porque si yo, por ejemplo, a esta viguita le hubiera aplicado la carga de abajo hacia arriba, la deformación hubiera sido al revés. Y lo que se hubiera comprimido hubieran sido las filas de abajo y traccionadas de arriba. ¿Vieron cómo influye la dirección de la carga también? Todo eso lo vamos a tener en cuenta al momento de calcular la flexión. O acá va a aparecer
el momento flector, que es lo que produce la flexión. Estos puntos son muy importantes a lo largo de la materia que vamos a tener que calcular. ¿Estamos? Un buen material de flexión debe tener resistencia prácticamente igual a tracción y compresión. Y esto explica por qué el predominio de la madera entre los materiales de construcción estructurales y el acero. Se utilizan mucho. Fíjense que el hormigón, si fuera hormigón solo, ¿qué les parece? Si yo el hormigón acá, si esta viga hubiera sido solo de hormigón y yo le aplicaba una carga, ¿qué les parece? ¿Se hubiera deformado así? Pero tendría No, profe, se quiebra. Claro, pero ¿qué hubiera tomado? La compresión sí, porque el hormigón yo lo aprieto, resiste compresión de piedra. En cambio, tracción, sabemos que no resiste, se partiría. Y vieron que aparece el elemento, ¿cuál es el hormigón? ¿Qué se utiliza? ¿El hormigón cómo? Que no es una hormiga armada. El hormigón armado. ¿Vieron que al hormigón le colocan armaduras? Sí. ¿Por qué le colocan armaduras? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hace la armadura? ¿Qué toman? ¿Qué esfuerzo? El de la tracción, toma, ¿o no? Exactamente, la tracción. Eso es el por qué al hormigón se le coloca armadura. Porque el hormigón solo toma compresión. Entonces, si yo utilizo solo hormigón, lo tendría que utilizar solo elementos estructurales que tengan cargas de compresión. En cambio, cuando yo tengo flexión, como si fuera un puente, por ejemplo, yo lo cargo, cuando se deforma, se flexiona, siempre implica que se tracciona, que se comprime. La de compresión estamos bárbaros. Pero en el caso de tracción, como el hormigón no toma tracción, ¿qué pasaría a este puente? Se fisura primero y después falla. Por eso que se utiliza el hormigón armado. El hormigón armado en realidad es lo que hace eso. Es colocarle armadura al hormigón para que tome esa tracción que no lo podría tomar el hormigón. ¿Estamos? En cambio la madera toma tracción y compresión casi por igual. En dos direcciones, nada más que la resistencia o la cantidad de carga, capacidad de carga que tiene no es la misma que el hormigón, obviamente. Si yo tuviera que poner armaduras acá, en esta viga, ¿dónde pondría la armadura? ¿Abajo o arriba? ¿Qué les parece? Abajo. Abajo. ¿Y en el voladizo, en el puente, acá en el balcón? ¿Dónde pondrían la armadura ustedes? Para que no falle eso. ¿Qué les parece? Abajo. En la voladiza arriba. Arriba. ¿Por qué? Porque la tracción se produce arriba y la compresión abajo. Exactamente. ¿Vieron cómo es importante saber dónde está el esfuerzo? No solo el valor. Con el valor vamos a poder dimensionar nosotros la armadura. ¿Cuánta armadura vamos a poner? Cuando se ponga el valor. Pero el saber dónde está ubicada la tracción es muy importante porque nos dice dónde tenemos que poner armadura. Si nosotros en un balcón hubiéramos puesto la armadura acá abajo, cuando se carga, fíjense, si yo pongo la armadura acá abajo en el balcón, digo balcón porque es más gráfico para verlo. Si yo pudiera la armadura acá abajo en el balcón y yo la cargo, ¿qué le pasaría a ese balcón? ¿Qué les parece? Cedería. Claro, porque cuando empieza a traccionarse las fibras de arriba, no hay quien lo tome, por el hormigón no toma tracción. Y ese balcón podría fallar. Vieron que varios balcones fallan por ahí. No siempre por esta causa, pero muchas veces es porque vienen armando la losa o la habitación que está al lado. Fíjense que tiene ese tipo de deformación de la armadura, es abajo. Cuando llega al balcón, a veces el bañil siguen derechito con la armadura abajo, y ese balcón no está armado para resistir la tracción. Profe, una duda. Y si la malla, o sea, estaría en el medio, ¿qué sucedería? Está en el eje neutro. Pero vos tenés siempre las fibras extremas, son las que tienen los mayores esfuerzos de tracción y compresión. Sí, disculpa Diego, ahí está adelantando un poquito, pero ya vamos a ver bien cómo trabaja eso. Claro, poniendo atención allá. Lo que quería decir, acotarle ahí, que deben haber escuchado en Buenos Aires cuando se caen los balcones, es por esto, porque ponen la armadura mal. O sea, estas cosas pasan. No es que le estamos diciendo porque sí, sino que pasan. Se caen los balcones. Y justamente como dijo el ingeniero, porque los albañiles a veces no están bien supervisados, ellos están acostumbrados, por ejemplo, a poner siempre abajo, y bueno, el albañil cree que siempre va abajo en una losa, y bueno, no es así. Está bien. Listo, Diego, seguimos. Bien, gracias. ¿Vieron con lo que decía el profe? Bueno, lo que estamos hablando. Fíjense que esto es sentido común, ni siquiera haría falta estudiarlo, pero son tan solo conseguir el sentido común de cómo se deforma, podríamos saber dónde colocar la armadura. Y fíjense que no hemos hablado de números acá. Hemos hablado solamente de sentido común y ver cómo trabaja la estructura. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, cerrando lo que vimos acá. Hemos visto estados de tensiones normales, de esfuerzos normales, que estaban aplicados al arco del eje o perpendicular a la sección, que eran de tracción o compresión.
Vimos que por efecto de compresión, cuando ese elemento era muy largo o muy esbelto, se producía efectos de pandeo, donde producía que fallara la pieza con cargas menores. Vimos esfuerzo de corte, los esfuerzos de corte lo provocaban fuerzas que eran perpendiculares al eje de la pieza o paralelas a la sección. Y acá por último vimos uno que era la combinación de los dos de normales que vimos antes, pero provocaba una carga que era perpendicular al eje de la pieza, y era la flexión. Esa flexión provocaba que una fibra se comprima y otra se traccione, o se traccione o se comprima según la dirección de la carga. Por eso era importante ver. Y siempre, fíjense que todo lo que vamos a calcular nosotros y vamos a trabajar con esquema, los ingenieros siempre trabajamos con esquema y vamos a ver que trabajamos con los ejes. Por eso, según el tipo de carga, vamos a ver el esfuerzo para calcular. Y según ese esfuerzo, el paso siguiente sería calcular las tensiones. Si nosotros dividimos ese valor de ese esfuerzo, dividido en el caso de la fuerza de compresión y tracción sobre el área de la sección, vamos a conocer las tensiones normales de esa sección. Acá les puse una imagen de cómo se formaría una biblioteca simple, sentido común. Fíjense, cuando la carga es baja, va aumentando la carga y llega el momento que la deformación es mayor, o mucho más grande. Bien, esto sería lo básico de los estados tensionales que tenemos. Les quería mostrar algo de los tipos estructurales un poquito rápidamente. Voy a sacarle de acá. Vamos a cambiar de paso, le damos entrada a otro compañero que quiera entrar. Bien, ¿alguna duda de esto? Después podría mandarme, ¿Cómo? sí, podría después mandarnos estos power. Sí, van a estar todo en la plataforma. Van a estar cargados en la plataforma. Ahí lo van a poder bajar. Ah, eso no lo Bien, dijo muchas José, le diste la clave de automatriculación para la... Le voy a dar a cada grupo, por eso pedí el WhatsApp de cada grupo y ahí Ah, les bien. estoy mandando la clave, chicos. No tengan problema. Y ahí van a tener subidos todos los teóricos y todos los prácticos que dé el ingeniero también. ¿Se ve, no es cierto, ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Es un pantallazo de los tipos estructurales en general. Porque antes presentamos los esfuerzos que van a producir. Y esto va a ser un pantallazo que después a lo largo de la materia vamos a ir viendo. Y a lo largo de la carrera, en realidad. Pero algo vamos a ver acá. Primero vamos a repasar lo que es una estructura. ¿Qué sería una estructura? Fíjense la definición que yo les puse acá. Conjunto de piezas ligadas entre sí y al medio exterior de modo de formar un conjunto estable, capaz de recibir carga, resistirlas y transmitir a los apoyos donde encontrarán su sistema de equilibrio. Estamos hablando de acá, que son piezas. Esas piezas que yo uno pueden ser elementos que pueden ser. Si hablamos de una mesa, ¿qué tenemos? El tablero de la mesa y las patas. Es una estructura en realidad. Están unidas. Cuando hablamos de estructuras mayores, puede ser un pórtico, por ejemplo. Un pórtico son columnas con vigas. ¿Qué es lo que hace la estructura? Están unidas entre sí, esas piezas, están siempre ligadas. ¿Y por qué dice con el exterior? El exterior es carga, van a tener carga. Toda la estructura va a tener carga, porque yo hago una estructura para sostener las cargas. Si yo hago una casa, voy a tener solamente un techo, ese techo tendrá como una losa, esa losa va a tener carga, un peso. Tengo que transmitirlo a las columnas, vigas o a las paredes. ¿Y a dónde van las cargas siempre? ¿A dónde terminan las cargas? Siempre. ¿Qué les parece? En las columnas, profe. A las bases, profe. A las columnas, de ahí a las bases. ¿Y de las bases? Al suelo. Al suelo. Toda la carga termina en el suelo. O ustedes diseñan el camino de esa carga para que vayan al suelo, o lo decide solo la estructura. Ahora, si lo decide la estructura, ¿qué puede pasar? ¿Qué les parece? Se puede deformar. Que puede llegar a colapsarse. O puede colapsar. O puede... Claro. ¿Estamos? Por eso es que es importante saber cómo trabaja la estructura, porque nosotros tenemos que saberla diseñar esa estructura. Para que viajen las cargas por nosotros que queramos, vamos a tener que dimensionar. Vieron que se producían esfuerzos cuando yo la cargo la estructura. Esos esfuerzos que vimos recién. Yo tengo que dimensionar la sección según el material para que tome esos esfuerzos. Cuando se produzca, esos esfuerzos se van a producir. Se va a producir compresión, tracción, corte, flexión. Se van a producir según las cargas. Según esos esfuerzos se van a producir sí o sí en la estructura durante ese viaje hacia el suelo. Cuando van viajando las cargas van produciendo esfuerzo. Si yo no dimensiono bien esos elementos, la estructura va a fallar. Y vamos a ver que puede fallar por resistencia o algo puede ser inestable también por estabilidad.
Entonces tiene que resistirla. Entonces es importante saber cómo trabaja la estructura. Y al último, a esta que se puso en rojo acá, habla la palabra sistema de equilibrio. Esta palabra es clave para todo lo que es estática. Cuando hablamos de estática hablamos de equilibrio. ¿Qué les parece que es el equilibrio? ¿Qué es algo que está en equilibrio? ¿Qué les parece? ¿Qué les suena? No te hablo de definición. Intuitivamente, ¿qué les parece cuando yo hablo de equilibrio? ¿Qué estoy hablando? Algo que no se Está mueve. quieto. Exactamente. Algo que está claro, que no se mueve, que está quieto. Y ya vamos a ver que vamos a aprender a calcularlo. Ya algo han visto ustedes seguramente en física. De que hablando de equilibrio estamos hablando de, van a ver, la sumatoria de las fuerzas igual a cero, el momento igual a cero. Ya vamos a aplicar ecuaciones que a esto, eso traducido va a ser que la estructura esté en equilibrio. Esa palabra es clave para los ingenieros. Que esté en equilibrio, que no se caiga la estructura. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de piezas que están ligadas entre sí para transmitir esa carga a los apoyos y del apoyo, obviamente, también al suelo. Y ya vamos a ver los tipos de apoyo que tengan, porque según el apoyo, va a ser los esfuerzos que se van a producir distintos. Pero bueno, vamos a hacer un pantallazo de cómo podemos nosotros definir tipologías estructurales. Según cómo sean esos elementos, va a haber tipología, y hay muchas formas de poderlas definir esa tipología. Podemos decir por condición estática, que tiene que derivar de los vínculos, hay estructura isostática, hiperestática. Este año nosotros vamos a ver isostáticas. Vamos a ver qué es lo que es eso. Si de qué material sea, hay estructuras que son de madera, de acero, según el material, las podemos definir. Por el esfuerzo interno principal que tenga, hay estructuras que solamente van a trabajar la tracción, solo compresión, solo flexión o combinada. Por ejemplo, ¿qué se imagina una estructura que trabaje solo tracción? ¿Qué podría ser? ¿Qué tipo de estructura? ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, cuando cuelgan la ropa, la soga de la roca, la soga podría ser un elemento estructural. ¿A qué trabaja? ¿Trabaja compresión la soga? ¿Qué les parece? Profe, también serviría de ejemplo un puente colgante, ¿que no? Sí. ¿Pero qué elemento colgante? Los cables metálicos de tensión. Exactamente. Los cables solamente resisten la tracción. Si yo empujo un cable, ¿qué le pasaría? No resistiría la compresión, ¿no es cierto? Fallaría en el acto. Solamente toma tracción. No. Y bueno, y otra es por su forma dominante. Bueno, forma dominante podría ser que sea algo curvo, recto, varias formas especificarlas. Pero veamos algunas por su forma geométrica. Fíjense, tenemos que hay elementos que son lineales o elementos superficiales sobre todo. Ahora vamos a ver esto, elementos lineales. Fíjense en esto. Los lineales son los que son todos elementos que son de eje recto, donde una dimensión prevalece sobre la otra. Por eso es que estamos hablando de tres dimensiones: la longitud, el espesor. ¿Cuáles son estas? Pueden ser una columna, un pilar, un tensor, una viga, un pórtico. Y si son eje curvo, puede ser un arco, puede ser un cable, como hablaba su compañero recién, que puede ser en un puente. Vemos algunos, lo vimos recién, el elemento que pusimos ahí. Como una columna o un pilar, son siempre de eje recto. En este caso, lo que son verticales, tienen dirección vertical y trasladan la carga en la dirección del eje, lo que hablamos antes, y están solicitadas a compresión. Si yo dimensiono algo a compresión, tendré que verificar la resistencia que no falle y tendré que verificar el pandeo que hablamos antes. Tenemos que ver si eso tiene pandeo o no. Bueno, columnas tenemos varios tipos. Dependía de la sección, ¿se acuerdan? Pongo los materiales, acá tenemos de hormigón, tenemos de acero. Estas son las secciones típicas que podemos tener. O podemos combinarla. Eso en resistencia lo vamos a utilizar. Acá he puesto varias fotografías de varios materiales. Fíjense en la viga, que lo tuvimos antes de ejemplo. Una viga, acuérdense que la carga era aplicada perpendicular al eje, la dirección. Y eso producía flexión, donde la fibra, en este caso, si la carga viene de arriba, producía, en la superior, producía esfuerzo de compresión, abajo de tracción. Y algo que aparece acá que antes nos la hablamos. Fíjense que cuando la carga es perpendicular al eje, ¿qué otro tipo de esfuerzo produce? ¿Se acuerdan? Corte. De corte, exactamente. Cuando la carga es aplicada perpendicular al eje de la pieza o paralela a la sección, según como quieran verla, también produce corte. Entonces, este tipo de carga, fíjense en que a la estructura le va a producir esfuerzo de flexión, y vamos a ver que eso es un momento flector, y esfuerzo de corte.
Son esfuerzos que nosotros sí o sí, cuando dimensionemos una viga, lo vamos a tener que calcular para poder dimensionar esa viga. Fíjense acá el ejemplo de esta estructura, que tenemos como unas viguetas para armar un techo, que apoyan sobre otras vigas, y esas vigas apoyan la columna. Son el viaje de las cargas. Eso vamos a ver también, cómo analizar las cargas y cómo viajan. Bueno, acá puse varios elementos que pueden ser distintos materiales. Tenemos de acero, de hormigón armado, de madera, o acá tengo de hormigón armado pretensado en este caso. Bueno, y hablamos de lo que hablaba su compañero que bien se adelantó acá. Tenemos los tensores, que solamente trabajan a tracción. No pueden trabajar a compresión. Varios elementos de un puente fácilmente. Pero una soga, yo le puse ejemplo de soga y nadie me contestó, pero una soga trabaja solo a tracción. Salvo que sea rígida, ¿no? Bueno, un puntal trabaja solo a compresión. Y un pórtico, antes se lo mencionaba, que eran elementos estructurales que se componían de travesaño, o pues una viga de travesaño, y pilares o parantes. Fundamentalmente, esta estructura acá está sometida a flexión, o flexión-tracción, o flexión-compresión, hay corte. En el caso de la columna, va a estar sometida a esfuerzo de compresión, y si tengo fuerza en la otra dirección, a corte, y también puede aparecer un momento flector. Ya vamos a ver eso cuando veamos la estructura. Ahora es una presentación. Y un arco. ¿A qué fuerza está sometido un arco? ¿Qué les parece? Bueno, está escrito en realidad. Totalmente al esfuerzo de compresión. ¿Vieron los romanos? ¿Cómo construían los puentes romanos? ¿Cómo construían el Coliseo romano? ¿Qué tiene? ¿Vieron que está todo lleno de arcos? ¿Por qué les parece que hacían todo con arcos los romanos? ¿Qué les parece? O a lo mejor han visto. Para que sostenga mucho el peso. Para distribuir el peso. ¿Y a qué? Exactamente, para viajar el peso. Pero el peso, ¿qué esfuerzo producía? Toda la estructura. ¿A qué trabajan sus estructuras? Todos esos arcos, ¿a qué trabajan? De compresión por cómo viajaba Exactamente. Fíjense, cada pieza una empuja a la otra, la carga esta, y va viajando hacia la base. Y fíjense el Coliseo, que tiene todas las paredes, ¿no se han visto que tiene todo arcos? ¿Y por qué? Sí. Una vez escuché que el viaje se realiza en forma de una catenaria, puede ser el viaje de las fuerzas, cuando se realiza un arco. Y en realidad es al revés, en el cable. La catenaria, te voy a explicar bien, la produce en realidad el peso propio. Ahí vamos a ver que la catenaria. Es como el antifunicular, te lo vamos a ver a eso. Ahora te lo explico. Pero bueno, volvamos a esto y seguimos con lo que me estás preguntando. Fíjense en cómo la carga viaja por compresión. En realidad, fíjense como que se van empujando un elemento al otro hasta viajar la carga acá. Pero ¿por qué se imaginan que los romanos hacían todo arco? ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Por qué diseñaban todo a compresión? Los romanos. ¿Qué les parece? Porque no conocían. Para distribuir el peso. No conocían el acero, digamos. Exactamente. Porque si yo el puente, en lugar de hacerlo con arcos, lo haría como se hacen hoy. Lo haría una viga recta, aparecería tracción. Y en ese momento todavía no conocían el acero, entonces no teníamos ningún elemento que ponerle que tomara la tracción. Entonces hacían toda compresión. Fíjense que hacían todo arco por todos lados ellos. ¿Se entiende? Sí. Así trabajaban ellos. Bueno, fíjense en las iglesias antiguas. En todos lados. Fíjense que tienen arco y tienen un gran estribo, fíjense en ancho, en función de la carga que tengan. Bueno, el Coliseo romano creo que tenía una capacidad, creo que de 60.000 personas, me parece. Y era impresionante. Para hoy sería un gran estadio. Y fíjense como todavía sigue gran parte en pie. Bueno, acá puse una foto de esta que es de Holanda, de un puente de madera. Tan interesante. Bueno, y los cables. Los cables dijimos que trabajaban solamente a tracción. Y acá está lo catenario, lo que había su compañero recién. Y ya vamos a repasar la semana que viene cuando repasemos todo lo que vieron en física, lo que era el polígono funicular que le formaban las cargas. Yo le puedo poner a un cable, según las cargas que tengo, es la forma que va a tomar el cable. Es como que yo lo voy diseñando. Si yo solamente tomaría, solo como fuera una cadenita, lo soltara. A ver acá, tengo una foto. Acá, fíjense en acá. Si yo pongo una cadenita, eso forma la catenaria. La catenaria la forma el peso propio. Encuentra solo el equilibrio de la estructura con el peso propio. Y eso, no sé, ¿lo escucharon hablar de Gaudí alguna vez? ¿Alguno conoce a Gaudí? Sí. ¿Qué construyó o qué diseñó Gaudí? ¿Qué obra grande? Una iglesia muy, muy rara.
La Sagrada Familia, esta que está acá al costadito. Pasen que acá, tendré que borrar esto que se ve feo acá. A ver si puedo borrar esto. Pasa que me está saliendo esto de acá. A ver si lo puedo sacar. Ahí está. Está acá al lado. Esto sería, diseñó la Sagrada Familia en Barcelona. Y fíjense cómo la diseñó él para saber las cargas. Él quería diseñar esta, diseñó todo que trabaja con presión. Entonces, ¿qué hizo él? Puso un montón de cargas, le ponía bolsitas de carga, y a eso le sacó una fotografía. Fíjense que solo las cargas trabajan a tracción. Y lo que hizo, esto fue el funicular de carga. Lo hizo a la inversa, que es el antifunicular, que está en equilibrio y trabaja toda la compresión. Y así diseñó la iglesia de Sagrada Familia. Y varias obras que ha construido él. Trabajando todo a tracción, lo diseñaba a tracción y lo construía a compresión. ¿Se entiende lo que hacía? Esto se encuentra ahí en el museo para que vean cómo él diseñó la Sagrada Familia. Y varias obras, ¿no? Entonces, la catenarela forma su propio peso, como les decía bien antes yo acá. Es el equilibrio sometido al peso propio. Bueno, esas me quedan lineales. Y teníamos otros elementos que eran superficiales. Otras estructuras que son superficiales. Fíjense que estamos viendo nosotros en función de qué dimensión prevalece. Fíjense en este caso. Cuando hablamos de superficie, estamos hablando de superficie, de áreas. Y lo más conocido que conocemos nosotros, planos que son. Si son planos, los más conocidos, ustedes lo conocen, son las losas de su casa. Un tabique o muro, los reticulados planos, que eso lo vamos a aprender a calcular este año, vigas de gran altura, y si son curvas pueden ser bóvedas, pueden ser cáscaras o membranas. El más común que ustedes conocen son ¿qué? Las losas. ¿Qué son las losas? Son placas cuyo plano medio es horizontal. ¿Cómo trabaja una losa? Fíjense que trata de formarse como hablamos de la viga que hablamos antes. Fíjense, digamos de arriba en una sola dirección. Transmiten la carga perpendicular a su plano. ¿Cómo? A través de la flexión. Aparece la flexión, igual que en la viga. Seguramente las filas de arriba se van a comprimir y de abajo se van a traccionar. Entonces yo la losa tenéis que tener en cuenta eso. Fíjense que las viguetas losas. ¿Vieron viguetas de losas? ¿Alguno en la construcción de su casa o alguna casa? Fíjese que tiene unos alambritos. ¿De qué lado están los alambritos? Fíjese que están abajo. Van tomando que la tracción. Bueno, acá hay una foto, en realidad muestra una losa en una dirección y en dos direcciones. Si yo la hago de maciza la losa, tengo que colocar la armadura correspondiente y dimensionarla. Para dimensionarla tengo que primero calcular cuál es el efecto de flexión que trabaja. Entonces una losa, sobre todo por sus dimensiones, trabaja a esfuerzo de flexión. Esto de losa lo van a aprender a calcular cuando vean hormigón. Cuando estén en materia de hormigón, creo que lo tienen en cuarto año. Pero en este año nosotros vamos a aprender a calcular los esfuerzos que se producen para que usted pueda dimensionar las losas. Bueno, hay varios tipos de losas. Esto nos vienen losas armadas. Fíjense cómo están colocando la armadura. La armadura siempre se coloca, chicos, lo que hablamos antes, para tomar la tracción, del lado que se tracciona. Bueno, este está hablando con viguetas. Fíjense en cómo las viguetas tienen abajo, ve que más ancha la formita, que ahí es donde toma la tracción. Bueno, estas losas de entrepisos son placas horizontales, centrales nomás. Y están las losas arburadas, que se utilizan para cubrir grandes luces. Fíjense que todos estos elementos, estos nervios, son los que toman el esfuerzo de tracción en realidad, y arriba se comprime. Entonces en este hueco, fíjense que le ponen casetones, pero sacan varios. Que en realidad ahí no trabaja, lo que toman toda la carga son los nervios cuando se deforman. Eso utiliza cuando necesito cubrir muchas grandes luces. En salones, en los shopping, van a ver en salones grandes, van a ver que utilizan este tipo de losas. Bueno, y tabiques que hablamos, que son elementos superficiales que transmiten cargas paralelas al plano. Se utiliza sobre todo en las cajas de ascensor, en las escaleras, se utiliza mucho. Yo se está utilizando mucho en la construcción de edificios, porque es un elemento estructural muy importante para resistir los sismos. Se diseña mucho con tabiques, sobre todo en Chile se está utilizando muchísimo. Los tabiques de hormigón armado. Fíjense la armadura que tiene, ¿no? Bueno, y muros portantes, los muros portantes los conocen. ¿Dónde conocen los muros portantes? ¿Dónde han visto? En su casa, ¿no es cierto? Casa de adobe. Sí, no, pero la casa común puede ser de muro portante, puede ser de adobe, pero puede ser de ladrillo. El ladrillo que usted tiene.
¿Por qué es importante? Porque la losa apoya en esos muros y transmite la carga. ¿A dónde llega la carga siempre? Tiene que ir al suelo. O sea, ¿qué hace la losa? La losa apoya, tendría que tener una viga seguramente superior, apoyará sobre esa viga descarga sobre el muro y el muro lo lleva a la fundación y la fundación al suelo. Entonces, por eso el muro es importante. Cuando es importante es porque porta la carga, es un apoyo. ¿Estamos? Bien. Y están los reticulados, que tenemos que aprender a calcular los esfuerzos que se producen en cada elemento de esto, en los cordones, las diagonales, los montantes. Fíjense, los reticulados están conformados por un conjunto de barras que concurren todas a un nudo, van formando figuras de triángulo siempre. Son figuras geométricas. La ventaja de estos reticulados es que podemos cubrir grandes luces y trabajan únicamente a esfuerzos normales, de tracción y compresión, siempre y cuando los armemos bien. Y ya vamos a aprender después, en la materia, qué es armar bien cuando hablamos. Porque no es solo calcular y aplicar fórmulas. Este es cómo lo calculamos, cómo lo fabricamos a esa viga, por ejemplo, de este reticulado, para que funcione solamente a esfuerzos normales. Cada barrita de esta va a trabajar solamente de esfuerzo de compresión o tracción, según como esté solicitado. Va a ser importante dónde apliquemos las cargas, por un lado, y cómo armemos un nudo. Ya vamos a ver cuando veamos la materia dónde corresponde eso. Entonces, fíjense que el reticulado es como una viga, pero una viga que tiene huecos. Entonces, como viga hueca, va a trabajar en conjunto a la flexión, va a tomar el corte, igual que la otra viga, pero cuando trabaja, va a trabajar solamente de esfuerzo normal. Es una gran ventaja. Una estructura que es mucho más liviana, me permite cubrir grandes luces. Por eso es la gran utilización de este tipo de estructura. Todas las estructuras articuladas. ¿Estamos? Eso lo vamos a ver cuando lo calculemos. Bueno, acá están las condiciones, que las paso rápidamente, pero esto lo vamos a ver cuando veamos. Van a ver que son de eje recto, los nudos van a suponer que son articulados, pero esto lo voy a saltear porque lo vamos a ver cuando veamos la materia recién. Cuando veamos el tema, perdón, en la materia. Bueno, acá está un ejemplo de tipos reticulados que se utilizan, o se pueden utilizar en realidad. Y fíjense que se utiliza en cualquier tipo de estructura. Fíjense en los puentes. Ustedes van a ver cerca los puentes ferroviarios. Sobre todo los que quedan de los puentes que hicieron los ingleses en su momento, quedan varios, que resisten grandes cargas, con todas estructuras articuladas. Estas son vigas en paralelo, reticuladas, que toman el tablero del puente. Lo vamos a ver en grandes superficies, en aeropuertos, en los shopping, en varias estructuras. Bueno, ahí tiene el Chango May cerquita, la universidad. Fíjense en la estructura reticular que tiene adentro. Bueno, estas serían las más utilizadas, y les paso rápidamente otra que también podemos, de las otras que para completar el sistema estructural que pueda haber. A ver si se tomó. Para completar los sistemas estructurales. Fíjense que vimos sistemas estructurales que eran lineales, vimos los superficiales, nos quedaba algunos todavía, que son los tridimensionales en realidad, o primero los curvos. Eran superficiales pero curvos, como son las bóvedas, las cáscaras, las membranas. Las bóvedas, ¿conocen las bóvedas? Y que son elementos que trabajan especialmente a compresión. Las cáscaras o láminas, fíjense en esta, acá tenemos las Central Sinfónica de Australia, es decir, me parece que acá, son todas membranas. Lo que tienen las membranas que transmiten, son importantes los apoyos, y trabajan solamente, bien diseñadas a esfuerzos normales solamente. Por eso es importante cómo lo diseñamos a esto. Otro tipo de membranas, de estructuras planas, y membranas son todas las tensoestructuras que trabajan solo a tracción. Y fíjense que hoy se utiliza mucho. Fíjense en los techos de los estadios sobre todo. Son este tipo de lonas de tela que se utilizan, que trabajan solamente a esfuerzo de tracción. Bueno, y tridimensionales, ahí tenemos las cúpulas. Los reticulados espaciales, pero nuevamente también en los aeropuertos se utiliza mucho. Y las estereoestructuras, que son estructuras, fíjense que son tridimensionales, pero siempre forman figuras triangulares y trabajan como si fuera una losa. Si ustedes lo quisieran comparar, pero es todo hueco. Y se utiliza para cubrir grandes luces. Eso es muy importante. Acá en la terminal de Córdoba, la terminal vieja de Córdoba, tiene esta estructura. Los que han venido a Córdoba, cuando vengan a la terminal de Córdoba, van a poder ver ese tipo de estructura. También permite cubrir grandes luces.
Bueno, podemos presentar, y según el diseño, ahora hoy se puede clasificar, hay muchas clasificaciones de estructuras, pero están las plegadas, que son con láminas. Bueno, y las fundaciones que hablábamos antes es el tipo de estructura que son fundaciones. Por eso ya, temas ya para fundaciones, por eso quería presentar. Bien, en esta breve síntesis, presentación, les quería mostrar que más o menos para qué, el por qué vamos a calcular lo que lo vamos a aprender en la materia. Vamos a empezar de lo más simple, de calcular qué es una fuerza, el equilibrio de fuerzas. ¿Por qué la importancia del equilibrio? Cuando hablamos de equilibrio, puede ser, estamos hablando que esto no falle, que no se caiga, es importante para nosotros. ¿Por qué vamos a calcular los esfuerzos que vamos a aprender a calcular? Porque si nosotros calculamos los esfuerzos, vamos a poder transmitir esa carga. Siempre toda estructura tiene una carga y se transmite a una fundación, al suelo. ¿Nosotros lo diseñamos bien o eso falla? Entonces es importante saber calcular bien esos esfuerzos, la dirección que tiene ese esfuerzo, para poder dimensionar. Pero en el caso de los civiles, sobre todo esta estructura que mostré son para los civiles en realidad, pero en el caso de las otras materias, cualquier elemento de una máquina va a sufrir esfuerzos también, y tienen que saber calcular para que no falle esos elementos de una máquina. ¿Vamos? Y fíjense, hagamos los simple rápido. Vimos esfuerzos normales, que eran tracción de compresión, vimos esfuerzos de corte, vimos flexión, que son los básicos de toda tensión. No importa la estructura. Ahora, según el tipo estructural, van a aparecer esos esfuerzos. Y es parte de nosotros saber calcularlo para poder dimensionar esas piezas. Porque el fin de nosotros que vamos a ser ingenieros es ¿para qué? Para poder construir. Pero antes de construir tenemos que saberla diseñar. Tenemos que saberlas verificar que no fallen. Acuérdense que nosotros construimos cosas para que vivan 10 personas, que no tienen que fallar. ¿Estamos? Se van a ver que van a aparecer otro tipo de esfuerzos. Pero básicamente, esta era una presentación del tipo de estructura. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe, No, profe. No, profe. Bueno, pero hemos sido claros. Para hacer la primera Sí, clase, quedó muy claro, profe. la idea era dar un Claro, pantalla profe. de por qué hacemos todo. Bien, chicos, por hoy fue la presentación. Lo que sí, mañana miércoles, no, es feriado mañana. Lo que sí vamos a incluir, chicos, yo, por ejemplo, los civiles, por lo menos, una clase de tutoría. Y vemos si los demás también se pueden plegar. El año pasado, los chicos de civil me dieron un horario que tenían libre ellos los jueves a las 15, no sé los horarios de ustedes este año. Cuando es presencial, yo la daba la clase de tutoría los miércoles a las 8 de la mañana, porque después tenían, creo que geología, algo así. Pero bueno, eso la semana que viene lo piensan porque vamos a hacer clase de tutoría. ¿Qué hacemos en la clase de tutoría? Es ver muchos prácticos para agilizar los temas. El profe Cosedú los jueves les va a dar el teórico, nosotros los martes vamos a ver el práctico y vamos a empezar a practicar. Van a hacer trabajos que van a tener que hacer ustedes. Y esta materia, fíjense que es mucho, el sentido común es física pura, pero sobre todo lo que quiero es que apliquen el sentido común. Con el sentido común es fácil entenderlo, cómo trabaja la estructura, y la única forma de aprenderlo es practicando, y practicando mucho. Con un ejemplo, 3 ejemplos que ustedes hagan, no van a aprender la materia. Ni la materia, por ende, para el parcial, y menos para un examen. Hay que hacer muchos ejercicios. De hecho, lo bueno de esta materia, que tenemos ejercicios en un montón de libros, en internet, hay un montón de ejercicios por todos lados. Vamos a trabajar mucho en clase, ustedes propios pueden proponer ustedes ejercicio. Sería bueno eso, que participemos todo, así sea más dinámica. Más allá que somos muchos, pero la idea es que seamos podemos todos aportar y colaborar y participar. Aprovechen las clases para participar mucho y preguntar. Aprovechen las clases. No solo sea de verlas, ¿estamos? Para que a ustedes les sirva, porque si no es lo mismo que un libro o ver un video en YouTube, es lo mismo. ¿Estamos? Ustedes tienen que aprovechar a nosotros de consultar todo lo que puedan, pero no de aplicar. Acuérdense que ustedes no son loros, van a ser ingenieros y tienen que saber pensar, razonar y solucionar problemas. Ese es el fin del ingeniero. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿su clase está siendo grabada? ¿También la va a subir a la plataforma? Sí, le voy a subir un link a la plataforma. Si me pidieron un compañero que se puede grabar. Muchas gracias. Bien, chicos, bueno, voy a dejar de grabarla acá. Diego, comento algo ahí. Un alumno, José Enrique Romero, me decía por el tema de la habilitación del campus. Ya corroboré y sí está habilitado, así que ahí le contesté por chat, pero no responde, no sé si ya salió de la clase, no lo veo, pero sí se puede ingresar. Lo consulté con Miguel Molina también, el encargado,
y me dice que sí, está totalmente habilitado. Perfecto. Entonces hagan toda la automatriculación, chicos. Ahí voy a subir el link de la clase y le voy subiendo estos pagos, se los voy a subir. Se los subo para que ustedes lo puedan ver, repasarlo. Y ya la semana que viene ya empezamos a ver, bueno, José les va a subir seguramente el teórico, y yo las clases prácticas, con Beatriz vamos a los prácticos, les vamos a corregir. Le vamos a poner actividades. Este año, generalmente hacemos la carpeta, este año le vamos a dar actividades con un plazo para que hagan la plataforma con un tiempo. Los ejercicios. Consejo, más allá que pueden hacerlo entre ustedes y consultarlo, tratan de hacerlo ustedes mismos, cometan sus propios errores. Nosotros vamos a verificar que esté hecho el ejercicio y le vamos a decir si tienen que corregir o no, pero que nosotros interesemos que los prácticos ustedes lo hagan ustedes, traten de hacerlo ustedes, si les cuesta, pregunte hasta que salga. Porque la nota de ustedes la va a dar más que el práctico, va a dar el requisito para que ustedes van a rendir los parciales. La nota la va a poner el parcial, o sea, el parcial tienen que saberlo. ¿Estamos? Así que eso ya... Profe, Sí. tengo una duda. Nosotros los chicos de ingeniería civil, ingeniería industrial, los jueves tenemos de 5 a 7 física. ¿Cómo haríamos en ese caso? Ay, tengo que soltarle a José, no, ya se fue José, me parece, de la clase. Pregúntenle, porque justo él tiene el horario puesto con lo que tenía civil. Pasa que como nosotros ya somos profesores de civil, que lo han pedido que la atendamos ustedes, pero tenían que consultarlo a él cómo arreglan con él los horarios. A ver si lo puede correr, a ver cómo armarlo. Pregúntenle, creo que armaron el grupo recién, me dijeron. Así que ya abrieron ahí. A ver. Lo que bueno, profe, muchas no gracias. tengo los grupos, después me incluyen en un grupo, no sé cómo puedo sacar para unirme al grupo de ustedes. Para poder avisarles, si no les mandaré un mail para empezar la clase que viene. Yo por lo pronto los veo el próximo martes. Profe, una pregunta más. Con Sí. respecto al aula para que está en el campus para ver la clase y todo eso, ¿en dónde nos tenemos que matricular? O sea, en ingeniería. Cada uno, me dijo José antes que empezáramos, que cada uno vea en el grupo, ese que les pidió el grupo de WhatsApp, les va a pasar a él la clave de matriculación de cada materia. ¿Usted entra en el campo virtual? ¿Usted está inscrito en el campo virtual en otras materias? Sí. Bueno, buscar la materia de esta, ya sea según la carrera, si es estabilidad, estática, práctica aplicada, estática y resistencia, me parece que se llama, según la carrera, y usen la clave de automatriculación que les va a pasar José Edu, y con eso se matriculan al campo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Próximo martes 18 el práctico, exactamente. A mí me quedó una duda porque Dígame. los chicos están diciendo de que supuestamente el jueves puede ser que tenemos teoría, o sea, de ingeniería industrial, pero en realidad ingeniería industrial en el horario nos sale que tenemos de los viernes a las 3 de la tarde hasta las 6, la teoría, los días Teoría. viernes. Por eso, pregúntenle a José por qué le da la teoría, porque te acomode los horarios, porque se dan cuenta por el horario. Perfecto. Perfecto, porque después los martes sí tenemos así como estamos teniendo hoy, o sea, de 18 a 21 en realidad. Les figura el horario. Bueno, a 3 coincide, Sí. bueno, queda el pelo entonces. Justo coincide. Después la de teoría nomás. Tutoría. Así lo acomodamos con sus horarios y yo con mis horarios también, porque estoy en la carrera de civil y estoy en arquitectura también. Tengo varias materias. Así podemos compatibilizar los horarios, ¿saben? Ok, profe. Bien, profe. Bien, profe. ¿Piensan en eso? Gracias, profe. Bien, profe. Pero ya- Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Vengan con pila la semana que viene que ya empezamos con todo. Gracias.